Santiago, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? Isaías, Hola. Matías, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos desde ayer deseosos de conocer tu opinión sobre esta experiencia, este plan piloto que han hecho en Reino Unido para probar los resultados de una semana laboral de 4 días sin tocar salarios. Resultados muy positivos, nos contaba ayer nuestra corresponsal Begoña Arce. Bueno, una prueba en la que participaron empresas minoristas en línea, proveedores de servicios financieros, una pescadería local, estudios de animación, empresas de la vivienda, del marketing, de la sanidad. O sea que fue un picoteo bastante general y el resultado ya lo comentamos ayer, ¿no? Menos niveles de estrés, menos niveles de ansiedad, mayor satisfacción, no afectaba la productividad. ¿Qué conclusión sacas Carlas, tú, Santiago? Santiago, no nos lo estropees, que tenemos muchas ilusiones depositadas. Estamos haciendo campaña, ¿eh? Sí, No sí. estamos aquí. Esto de la productividad, en fin, el responsable del estudio decía que aún había que acabar de matizarlo, si no había variado la productividad. Bueno, dejando al margen esto, yo creo que hay dos preguntas, porque claro, yo el informe no lo he leído, yo he leído noticias que se han publicado, ¿no? O sea, yo tengo dos preguntas. Una es si estas empresas durante este periodo han realizado inversiones o no, lo cual esto evidentemente afectaría. Y en segundo lugar, si no se ha utilizado ni un solo segundo fuera de lo que podíamos llamar el horario laboral. Ya. Porque claro, si dices, no, resulta que de lunes a jueves, pero el viernes desde tu casa, tendrás una conferencia con Singapur, entonces ya la cosa ya no cuadra, ¿no? Entonces, si no se han hecho inversiones, no se ha utilizado ni un segundo fuera del horario laboral, entonces, claro, la cosa está clara, ¿no? Es decir, antes se perdía el tiempo en esas empresas. Claro, eso es lo que había una mala utilización del tiempo. Eso es lo que comentamos ayer, ¿no? Que si los resultados son tan espectacularmente buenos, es que algo está fallando. Claro, entonces yo de la lista de empresas, por ejemplo, hay cosas que realmente me sorprenden. Por ejemplo, la hostelería y la sanidad. A ver, la hostelería, o sea, una camarera, un camarero no pueden ir más rápido para servir. No. Y en cocina, si ya van rápidos, ir más rápido es muy complicado. En sanidad lo mismo. Lo de la pescadería, bueno, esto yo no le daría mayor importancia también, pero es decir, yo lo que creo es que hay que darle la vuelta a esto, es decir, porque yo vuelvo a insistir, el ejemplo del libro es el de Desigual. 15% de rebaja en el tiempo de trabajo, 6% de rebaja salarial, la empresa, por los márgenes que tiene, absorbe el 9% y los números cuadran. Pero claro, sin tocar salarios, 4 días, suponiendo que la productividad ni empeore ni mejore, se quede como está. Es que, Carlas, Santiago, no me cuadran los números. Y como somos humanos, ¿no será que a lo mejor al tener mejores condiciones de trabajo y la ilusión de librar después 3 días, la gente trabaje más en ese tiempo y sea más productiva? Sí, pero Isaías, entonces vuelvo a insistir. Entonces, antes la organización del trabajo, esa persona, etcétera, estaba mal montado. Pues a lo mejor. Claro. Es decir, si una persona puede trabajar más, es que puestos porque a tiene poner más dudas, ilusión, es una posibilidad Claro, también, ¿no? Claro. Sí, claro, pero entonces al directivo o a los directivos o directivas, que se ocupaban de la organización del trabajo en esas empresas, habría que llamarles y decirles, oiga, ustedes vengan para aquí. No, hombre, pero si con eso tenían beneficios, y ahora hemos conseguido que trabajando un día menos los trabajadores sigamos teniendo esos mismos beneficios, ¿por qué les vas a echar, no? Tampoco. Matías, ¿qué decías? No, Sí, además pero Isaías, dale la vuelta. Si esas directivas y esos directivos de la organización del tiempo de trabajo hubieran aplicado las cosas bien, trabajando 5 días, hubieran producido mucho más. No, milagro de los panes y los peces lo hemos vivido en el periodismo, donde antes solo hacíamos una cosa, o escribir, o radio, o vídeo, y ahora lo hacemos todo. Entonces, las sensaciones, antes debíamos estar robando a nuestras empresas. Pero todos hemos trabajado. O a lo mejor ahora se hacen más cosas peor, Matías. También, Vale. Sin duda. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos trabajado 6 días a la semana, incluido el sábado. Sí. Y se nos decía, porque yo he ido a reuniones que se decía, es imposible, 5 días es imposible de ninguna
alguna manera se puede organizar. Hay 5, incluso 4. Yo no sé si el trabajar mejor, como decía, la misma productividad que comentaba Isaías, puede ser también al principio, ¿no? Por la ilusión de comenzar este régimen y luego puede decaer. Pero lo que te quería plantear, Santiago, es si trabajando el mismo número de horas en 4 días se rinde igual. Se puede hacer el mismo trabajo en 4 días con las mismas horas que en 5. Sí, la organización, bajo mi punto de vista, y he asistido en varias empresas a varias valoraciones de puestos de trabajo. Si las cosas están bien organizadas, si las cosas se hacen bien, yo creo que no. Porque entonces es que la pregunta es, entonces antes se hacía mal. Claro, sí. Entonces, antes se hacía mal. Pero son las mismas horas, son las mismas horas. ¿Cómo, perdón? Sí, son las mismas horas. Es decir, si haces 40 horas, pongamos que las haces en 4 días. Es una barbaridad, pero... Pero eso, cuidado, eso es distinto. No, cuidado. O sea, una cosa es pasar a una semana de 32 horas, que eso es 4 días de trabajo, y otra es pasar de una semana de 40 horas en 5 días a una semana de 40 horas en 4 días. No, una semana de 40 horas en 4 días, ni un problema. Es decir, aquí no cambia nada. Lo único que haces es que, se supone que esa persona en esas horas que va a trabajar más cada día, pues va a estar motivado porque tiene el fiesta el viernes o el lunes, según los casos, etcétera, etcétera. No, pero eso hay ni un problema. El kit de la cuestión, el truco, es pasar de una semana de 40 horas en 5 días a una semana de 32 horas en 4. Sí. Ahí, sinceramente, yo no lo veo. No lo veo, cuidado, si el objetivo es mantener la productividad. Si resulta que estamos hablando de una empresa que tiene una productividad ya de por sí mega brutal, con unos márgenes escalofriantes y estratosféricos, y dice, para que mis trabajadores estén más contentos y me pidan menos salario, resulta que absorbo estas horas, porque tengo unos beneficios tan brutales, eso es otra cosa. Vale. Eso sí que no lo veo. Ahora, lo de que claro, que eso, vuelvo a insistir, el caso de Desigual, pasaron de una semana de 40 horas a una de, no exactamente de 32, un poco más de 32, pero bueno, pero con reducción salarial. Pero tocando el suelo, vale. Exactamente. Y aprobado por los trabajadores. Cuidado, ¿perdón? Aprobado por los trabajadores, que estuvieron de acuerdo. Claro. Exactamente, sí, en referéndum. Sí. Y en Desigual no todos los trabajadores pudieron acogerse a eso. Hay secciones, departamentos que no pudieron por las características del propio departamento. Pero todos estuvieron de acuerdo, fantástico, ¿no? Pero yo lo que no veo, cuidado, sin realizar inversiones, Si realizamos inversiones que ahorran puestos de trabajo, sí, claro, evidentemente. No. Pero sin realizar inversiones, no veo cómo se puede pasar de una semana de 40 horas a una de 32 sin tocar salarios. Sin tocar salarios y sin perder productividad. Bueno, este tema de momento lo dejamos aquí. Exactamente, claro. Y también dejamos aquí, porque hoy no toca, algo que está conectado directamente con esto, que es lo de la racionalización de los horarios, que es un debate también recurrente, pero hoy vamos con otra cosa, porque Santiago trae un titular hoy de esos que cuando te los cuentas dices, joder, ¿qué pasa aquí? El mundo, no el diario, sino el mundo, el planeta, el mundo se debe a sí mismo en forma de deuda directa 255 billones de dólares. Vale, bien. ¿Y esto qué significa, Santiago? Bueno, de entrada, yo no sé si todas las personas que nos están oyendo se sitúan lo que son 255 billones de dólares. Son billones, estamos hablando de billones europeos, Europeos, ¿no? O sea, millones de millones. Sí, o sea, es decir, millones de millones. Vale. Esto es aproximadamente, pues no sé, como 200 veces, más de 200 veces el PIB de España, por ejemplo. Yeah. Es decir, es una absoluta... No sé, es que es inconmensurable. Si ahí añadimos las deudas, en fin, no documentales como tal, ni renegociadas como ciertos bonos de empresa, facturas, etcétera, etcétera, la cifra puede rozar los 300 billones. O sea, esta cifra es deuda pública, entiendo, Santiago. ¿Cómo? Esta cifra es deuda pública. No, pública y privada. Pública y privada. Vale. Esta es la deuda total. Es decir, aquí está metida la deuda que una empresa debe a un proveedor por haber comprado una máquina, por ejemplo. O sea, aquí está metida toda la deuda. O con intermediario bancario o no bancario. Toda la deuda. Entonces, esta cifra no se puede pagar. Y lo subrayo, es impagable esta deuda.
es impagable. Parte de esta deuda es pagable, pero parte de esta deuda es impagable. Lo que pasa es que con la deuda, que entre paréntesis, desde la Segunda Guerra Mundial y sobre todo desde los años 80, no ha hecho más que crecer, sobre todo desde los años 80, en todas partes, ya se sabe, los que tienen esta deuda, que son básicamente grandes fondos de inversión, banca, básicamente, también hay algún, hablo de grandes cantidades sobre todo, de algún tenedor privado, ya saben que no van a recuperar nunca esta cantidad, ya lo saben. ¿Y entonces diréis, bueno, entonces, joder, ¿dónde está el negocio? En los intereses. Es decir, los intereses de la deuda pública es el negocio que cada año en caja les entra a los tenedores de la deuda pública. Yo simplemente recuerdo que España cada año, en los últimos años de media, cada año la deuda pública española le cuesta al Estado, es decir, a todos, 30.000 millones de euros. Entonces, claro, que no se vaya a recuperar esta deuda, en principio da lo mismo, porque la confianza de que los intereses se van a percibir existe, con lo cual, bueno, pues todo el mundo da por buena esta deuda. ¿Cuál es el peligro? Claro, entonces podemos decir, bueno, esto puede durar eternamente. No. Eternamente no puede durar, porque llega un punto, es lo mismo un poco lo de los tulipanes de Holanda, que ya sabéis que llegó un punto en que alguien dijo, bueno, pero es lógico que por un tulipán se pague lo mismo que por una casa. Entonces la gente llegó a la conclusión que no, y aquel boom famoso pues se hundió, que por cierto se pidió también ayuda al Estado en el siglo XVII, ya estamos hablando del siglo XVII. Bien, yo espero, deseo, creo que será así, además creo que será así, que se va a llegar a una racionalización de este monto de deuda, porque es que si no, al final a la Tierra tendrá que rescatarle los marcianos. Es que he visto que porque no habrá salida. España aporta 1,5 billones de estos 255 a la deuda, que son 40.000 euros por cada uno de nosotros, ¿no? Y tú dices que esto no puede durar eternamente y que hay que racionalizarlo. Lo que te digo entonces, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos la deuda global y empezamos de cero? ¿Empezamos todos los países de cero? ¿Cómo se arregla esto? No, a ver, el reseteo total de la deuda es imposible, porque la deuda para alguien que tiene deuda está en su activo. Es decir, en el balance activo-pasivo está en el activo. Dirás, bueno, y la deuda esa impagable, que es una porquería, que también, esa también. No sé si os acordáis que el presidente Alan García de Perú, en su primera presidencia, propuso a los países endeudados. Básicamente él pensaba en los latinoamericanos, pero bueno, era general, que lo que podían presionar con lo que podían presionar a los grandes tenedores de deuda es con impagar la deuda. Si eso hubiese pasado, bancos como el Citigroup hubieran quebrado. Entonces, claro, a ver, si os acordáis lo que pasó después, el señor Alan García fue depuesto por el señor Fujimori. En fin, esto es historia, no estoy improvisando nada. Entonces, claro, la deuda no se puede eliminar como tal. Lo que sí parece ser que todo el mundo está de acuerdo es que hay deuda que es absolutamente impagable por parte de ciertos países, pero absolutamente quiere decir que ya están en peligro los intereses, y es cancelarla. Deudas, estoy pensando en países, evidentemente, sobre todo los pobres, subdesarrollados, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hemos llegado a un punto en que países que no están en absoluto en este grupo, recordad Grecia, que fue rescatada, fue debido a esto, a que hasta el pago de los intereses llegó a estar en peligro. Una opción que se está apuntando es convertir en perpetua esta deuda. Perpetua, es decir, es ponerle un vencimiento a 100 años. Meterla en un armario, olvidarse de ella, y que siga estando como pata en los balances, pero sin que nadie la reclame. Para hipotecar la deuda. Sí, exacto. A ver, Santiago, dos noticias económicas vinculadas directamente a la revolución tecnológica. El coche autónomo de Amazon ya circula, importante, y a mí esto me llama mucho la atención. Por primera vez una inteligencia artificial ha tomado el control de un avión de combate. ¡Oh, Dios! Bueno, empecemos por la segunda. La noticia esta, además,
Además, esta noticia a mí realmente me impactó muchísimo, porque en el medio donde la leí, que es Business Insider, la prueba se hizo con un F-16 que lo pintaron en color rojo y azul y tal, muy bonito, es decir, pero claro, aquello era un F-16. Entonces tú te imaginas ese avión con pintura de camuflaje y con misiles y bombas y dices, madre de Dios, o sea, yo realmente me impresionó muchísimo, porque claro, que un avión de combate esté gobernado por inteligencia artificial quiere decir que esa inteligencia artificial decide ese avión qué hace, a dónde va, qué ataca, qué armamento utiliza, cuándo lo utiliza, de qué manera lo utiliza, etcétera, etcétera. Esto para mí es muy preocupante. ¿Cuántas horas estuvo pilotando el comandante de inteligencia? No lo sé. Pues claro, no lo sé. Es un primer paso, Santiago, hacia la guerra mediante robots, del que se habla, donde los seres humanos solo somos las víctimas. Es decir, ya no peleamos, no combatimos. Cada vez es más difícil movilizar. Los jóvenes, lo vemos en Rusia, no quieren ir a la guerra. Pero claro, las víctimas las seguirá poniendo el género humano. Y los jóvenes y los mayores. Claro. Bueno. Sí. Y lo otro, Santiago, y lo del coche. Termina tú. Lo del coche autónomo, además, es muy curioso porque este coche de Amazon tiene la pinta, el aspecto, como de un mini autobusito. Es muy cuadrado, tipo los que dibujan los niños y las niñas pequeños y tal. Entonces, hay quien apunta que este será, digamos, el modo de transporte del futuro. Lo que pasa es que un poquito más grande. Bueno, esto es muy simple. La prueba se ha hecho en una carretera, alcanzó la velocidad de 60 kilómetros por hora. Cuidado, que no es aquello de que iba a paso tortuga. No hubo ningún problema, incluyó parte de recorrido urbano e interurbano. Se probó durante 100 kilómetros y funcionó a la perfección. Con 4 personas. En fin, no sé si eran voluntarios o no, supongo que sí, pero es que no hubo absolutamente ningún percance. Entonces, claro, esto unido a lo que ya comentamos hace unas semanas del camión autónomo, dices, bueno, delante de qué estamos, ¿no? Ante el relevo, estamos ante el relevo, ¿no? Exacto. No sé si han resuelto el famoso dilema moral de que el coche ha de elegir si mata a uno o mata a otro, ¿no? Aquella cosa de a la derecha, a la izquierda. Esto no está resuelto, no. Esto no está resuelto. Y esto yo creo que al final alguien decidirá, esto es blanco. Y todo el mundo dirá, bueno, pues vale, pues que porque algo hay que decidir. Pues ya nos lo contarán cuando lo decidan. Santiago, un abrazo y hasta la próxima semana. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos.